una vez más. La psicopatología de la delincuencia juvenil. ¿Qué hay detrás de un delincuente juvenil? ¿Es un enfermo? ¿Qué hay? Porque pues no es normal que un muchacho, apenas empezando a tener razón, sencillamente se deslice por actos delictivos. Traemos esto en relación, obviamente, a todos las noticias que han surgido de algunos centros, especialmente del Redentor. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué hacer con eso? El doctor Rodrigo Córdoba, él es médico psiquiatra, es el director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Rosario y es el presidente de los psiquiatras de América Latina. Lo hemos invitado para hablar de este tema. ¿Qué hacemos con esto? Es decir, ¿la delincuencia juvenil es un componente psicopatológico o es un elemento, digamos, de libre desarrollo de la personalidad, por llamarle de alguna manera? Sin duda, los problemas de comportamiento y los problemas de comportamiento asociales o antisociales es el gran reto de las sociedades. No solo de las sociedades modernas, sino de la historia de las sociedades, pero hoy en día de las sociedades modernas mucho más, porque consideran que las personas que no han cumplido cierta edad, que todavía están por debajo de cierto umbral de la edad, no tienen una responsabilidad similar a la que tienen los adultos. Entonces, esto tiene un sentido importante en la posibilidad de que todavía se puede reconstruir, que no tenemos que rehabilitar, es decir, volver a rescatar lo dañado, sino que si ojalá podemos intervenir en ese momento es evitar que los daños sean mayores. Pero eso significa que tiene que haber un compromiso amplio e integral. Y cuando digo integral es que no solo es la perspectiva médica, sino la perspectiva social, las posibilidades de desarrollo en nuestra sociedad, de educación, trabajo, es decir, hacer ciudadanos de bien. Y eso, en esos centros que se llaman, le decían correccionales, centros de atención, es donde debe existir una mirada y un compromiso muy importante de los estados para intentar enderezar el camino de estos muchachos. ¿Por qué el tema nos convoca, doctor Córdoba? Porque siempre estamos pensando, son unos delincuentes que incluso desde el punto de vista de los tratamientos, de entidades que están amparadas incluso por bienestar familiar, se golpea, se maltrata a estos muchachos y mucha gente, obviamente, pues con cierto criterio, pero pues a mi modo de ver equivocado, considera, no, pues es que hay que tratarlos mal porque son unos pelafustanes. Y la verdad es que yo les he aprendido a ustedes, los psiquiatras, que detrás de esto hay todos unos determinantes sociales, culturales, familiares, que no han sido protegidos y potencialmente generan estos desenlaces. ¿No estamos actuando sobre la consecuencia y no sobre la causa, doctor Córdoba? ¿Qué apreciación tan importante? Porque no podemos creer que este punto del final de la cadena, que este resultado no tiene un origen, no tiene un camino. Y lo que terminamos viendo en muchos, en una mayoría importante de estos muchachos, es que existen causas, existen factores, existen caldos de cultivo. Entonces, obviamente, la violencia intrafamiliar, el abandono, los fenómenos de migración, los abusos, el maltrato al interior de las familias son caldos de cultivo, Es que hay una... y obviamente no ofrecer posibilidades. Claro. Estos chicos, la educación, importante en ese momento un tema de debate como es la educación, estos chicos hay que reorientarlos muy prontamente hacia la educación, que no tiene que ser la educación formal, no tenemos que hacer doctores, pero países desarrollados lo orientan de acuerdo a sus capacidades, posibilidades de desarrollo que los haga individuos, que se puedan defender de manera autónoma. Es que hay una cosa que me llama la atención, el doctor Córdoba, y es que siempre que sacan las cifras, entonces aumenta la delincuencia juvenil, aumenta la delincuencia no sé qué, y estos muchachos pues obviamente son capturados por bandas y de adultos que como tienen unas limitaciones o tienen unas exenciones desde el punto de vista legal o penal, pues simplemente son utilizados. Pero aumentan las cifras de delincuencia infantil, pero nadie dice aumentan las cifras de abandono del Estado o de las familias o de la sociedad de parte de estos jóvenes. Determinantes importantes frente a esto, por ejemplo, a la violencia intrafamiliar, se habla de eso, el abandono, ¿qué más? El abandono, la migración. El factor de riesgo más importante en todos estos trastornos, los abusos, ¿no? Hay que proteger a estos chicos y tomarlos muy prontamente para intervenirlos de manera psicológica. Y lastimosamente un factor de riesgo alto en chicos, porque se potencializa,
se multiplica por 4, que es el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas en chicos jóvenes. Siempre que hablamos, y alguien tendría que decirlo, este país, cada vez que llega un ministro de la salud o cada vez que llega un gobernante, se inventa una política de salud mental. Acabamos de inaugurar otra. El ministro Gaviria anterior tenía otra y el ministro Palacio tuvo otra. Lo cierto es que cada vez inauguran una, pero no hay nada. Detrás de todo drogadicto, detrás de toda persona con adicción hay una enfermedad mental. Sin duda. Detrás de todo delincuente infantil también. No necesariamente, pero sí es el reflejo de que algo está pasando. Y en muchos de estos chicos hay fenómenos asociados a patología mental. Y si eso lo sabemos, si eso lo saben ustedes, los médicos, los especialistas, ¿por qué no se interviene directamente ahí? Yo le estoy preguntando a la persona que no es, pero a ustedes los psiquiatras... Pero tiene mucho sentido, porque yo sí creo que esto es casi una visión de quien tenga la visión de política pública. Si nosotros intervenimos en las 2 primeras décadas de la vida, evitamos el impacto del 80% de las enfermedades mentales. Claro, pero cuando vemos, por ejemplo, en la escuela, en las familias, la gente pues obviamente tiene dificultades, los maestros en paro, la educación desfinanciada, bueno, pues no, yo no lo digo, ahí están todos los días las marchas y los paros y los demás. Y ¿cómo interviene la salud mental, digamos, de manera directa en estas etapas de formación tan absolutamente definitivas como son las 2 primeras décadas? Ustedes intervienen ahí, forman parte de los currículos, hay cosas de esas, los llaman. Lastimosamente, ahí hay un vacío muy grande. Le estoy preguntando a uno de los psiquiatras más relevantes del país y del continente. Lastimosamente, ahí hay uno de los vacíos más grandes, ¿cierto? De por sí la salud mental siempre ha estado más desguarnecida, más desfavorecida, y en estos grupos allí es donde deberíamos poner el foco importante, detectar temprano, intervenir de manera precoz y de manera amplia e integral. Estoy seguro que contribuirá a cambiar la vida de estos muchachos, y esto es el caldo de cultivo de las nuevas generaciones, claro, y de otro país. Claro, traemos el tema es porque en lo personal, pues a mí me parecía o nos parecía aquí que no, pues es que allá les pegan, y hay gente que dice no, pero es que resulta que hay que darles porque son delincuentes. Pues perdón, hay que prevenir este tipo de cosas. ¿Qué hacemos, doctor? Y además que si después no hemos podido prevenir, estos chicos tienen problemas, ahí es que restablecerlos. No hay que es que veo que en los últimos tiempos se ha vuelto que espichar duro, golpear, es como si, y ya he demostrado todas las hipótesis, que reprimir, sancionar físicamente con castigos vulgares, lo único que hace es que esto se aumente, que esto se crezca, y el problema se soluciona como lo plantea doctor Fernández, yendo a los orígenes, interviniendo de manera adecuada a los orígenes del problema. Los orígenes del problema, prevenir. Acaba de reunirse en la Asamblea Mundial de la Salud ayer, justamente, todos los países, a hablar carreta, y terminaron diciendo, si no nos ponemos de acuerdo todos, es decir, no vamos a cumplir con nada. Es decir, la salud no solamente es un componente de medicamentos, médicos y pacientes, es una cosa general. Esto se trata de salud mental, con unas proyecciones sociales muy grandes, sencillamente porque no prevenimos, porque la palabra prevención en este país no existe. Ahí les queda justamente eso, pero esto tiene que ver directamente con la salud mental. Revise, y bajo esa condición consulte. Y dentro de esa premisa tratemos entre todos de mirar qué hacemos y no censurar después. Es que hay una cantidad de delincuentes infantiles, hay una cantidad de abandono social que es el que desencadena esto. Vámonos con la gente que es la que manda en el programa.